Saludo con mucho gusto esta mañana aquí a Indira Sandoval. Rubén, también. Indira, muy buenos días. Contento de tenerte en el estudio. Gracias por venir, ¿eh? Fíjate que he de confesarte algo. Hemos invitado a varias personas y no siempre nos dicen que sí. Digo, les damos penita. Por eso digo a mi padre que somos un programa como de amante. Todo el mundo nos llega, pero no nos dejan de ver. Sin embargo, hay que decírtelo y lo digo abiertamente, hemos tenido la oportunidad de platicar contigo y me llama muchísimo la atención, la verdad, la historia que traes y los logros que has hecho, porque también a veces uno piensa que siendo legislador puede lograr una ley y no siempre es así, y creo que eso es una historia de éxito muy interesante que contar, Indira. Sí, muchas gracias, Rubén, muchas gracias, querido Sergio, y a todo el equipo de 45 Digital Noticias por hoy poder recibirme en su estudio. Claro, Rubén, a mí me da mucho orgullo que sin ocupar ningún cargo público de elección popular, sin haber sido diputada, legisladora federal o local, pues haya encabezado con muchas más mujeres la posibilidad de la única reforma ciudadana, porque reformas constitucionales ha habido muchas, no todas buenas, como la de la reforma judicial, la reforma electoral, pero de carácter ciudadano logramos cambiar las reglas, que no haya agresores, deudores y acusadores por rango constitucional. Se nos siguen colando por justo las fracturas que hay, como Cuauhtémoc Blanco, que nunca debió ser gobernador de nuestro estado, que no debió ser legislador porque la propia 33 ya se lo prohíbe, pero que lo cubre no solo el manto protector del fuero, sino la impunidad con la que actúa el gobierno en turno, que fue muy vergonzoso. Lo digo porque fue un 25, hoy es 25 Día de Acción Global contra la Violencia, todos los 25 de cada mes, y nunca se nos olvide que fue un 25 muy emblemático, el 25 de marzo, el mes de la mujer del 8 de marzo, pero el 25 que es Día con la Violencia, en 2025, ese 25 de marzo, que nunca se nos vaya a olvidar, subió por primera vez a la tribuna Cuauhtémoc Blanco. Nunca había subido, y subió porque alguien le cedió la palabra, el turno, por cierto, una mujer, y fue arropado por mujeres, donde le dijeron no está solo, y efectivamente no está solo, cuenta con todo el aparato de poder, cuenta con el fuero, cuenta con la impunidad, cuenta con todo un pacto patriarcal, cuenta con toda este aparato que le permite generar acciones, nunca en favor del pueblo morelense, nunca en favor de las mujeres, ¿no? Y cuando dice y anuncia una primera iniciativa es para criminalizar a las mujeres, dice que va a castigar a las violencias, a las denuncias falsas. Bueno, un día como hoy, que también es 25 de agosto, pues tenemos que revisar, quiero informarle al auditorio, ¿por qué los días 25? ¿Qué se hacen los días 25 en todo el mundo, no solo en México? El 25 de noviembre es el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y se hacen 16 días de activismo. Sin embargo, la ONU determinó que cada día 25 de cada mes debe considerarse un día de acción global contra la violencia hacia las mujeres. Por eso bien existe el 8 de marzo, pero el 25 de marzo no deja de ser un día de acción global. Y hoy es 25 de agosto de 2026. Y todos los 25, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México publica las estadísticas de las cifras y de la delincuencia, los índices delictivos contra las mujeres. Y en la mañana, ayer y de madrugada que estuve tratando de revisar el informe, no estaba, presentó hace 20 minutos, ya estaba yo aquí cuando publicaron el de agosto de 2026, que cubre de 1 de enero al 30 de julio, o sea, todavía no conocemos lo de agosto, vamos con un mes de desfase. El 25 de septiembre conoceremos lo que pasó hasta agosto. Pero sí pude estudiar perfectamente lo que pasó hasta junio del 2026 y ahorita revisando rápidamente, echando aquí un ojo, qué de nuevo tiene julio para ser informado en agosto, quiero informarles lo siguiente. Seguimos encabezando la lista por tasa poblacional, solo por debajo de Sinaloa, porque seguimos sosteniendo este tema de que estamos ya en lo equivalente a ser Culiacán, a ser Mazatlán, a ser Los Mochis, o sea, equivalente. ¿Qué tiene de grave esto? ¿Por qué es tan grave? Porque Morelos no es el estado más poblado,
porque no es el estado más denso poblacionalmente, al contrario, tenemos un declive en población por el desplazamiento forzado, por todas los temas de extorsión, por todos los cobros de piso, por todas estas familias que han huido. Bueno, quiero decirles que en muchos de los delitos no solamente encabezamos la tasa poblacional, sino el índice, y aquí quiero que el promedio de tasa poblacional es 5 veces más que la tasa nacional. O sea, por cada 100,000 habitantes, por cada 100,000 mujeres, en un estado pasan 5 veces menos delitos. Eso es o sea, para que la gente lo comprenda. O sea, no solamente encabezamos la lista, sino 5 veces más estamos proclives las mujeres morelenses a que no suceda. Y quiero darles un dato. Hasta el día 31 de julio, el gobierno reconoce que existieron 21 feminicidios. Pero por otro lado, reconoce que existieron 41 homicidios dolosos, o sea, el doble, y 33 homicidios culposos. ¿Qué significa esto en un total de 95? ¿Sí? Que además es en estos primeros 7 meses del año. Que en Morelos, cada mes existen 13 muertes violentas por el simple hecho de ser mujeres. Ya una tendría que ser grave. ¿Qué significa muertes violentas? Todas las que no murieron de manera natural, Sergio, Rubén. O sea, es decir, un homicidio doloso, como su nombre lo dice, es con todo el dolo de quitarle la vida. Y estos homicidios culposos, porque ya ven que tenemos la culpa, nos pegamos 7 veces en la nuca, 5 veces nos apuñalamos la espalda, o sea, estas caídas, estas fracturas, estos temas que o sea, no sé, nos aventamos a la carretera, o estos homicidios. Nos tropezamos y terminamos arrolladas. Quiero darles el ejemplo de un feminicidio que fue a nivel nacional muy emblemático y que aún así fue catalogado como homicidio culposo, para que nos demos una idea de con qué lupa tendríamos que revisar cada homicidio culposo. ¿Ustedes recuerdan a Devani, la chica que desapareció en Nuevo León, en la zona conurbada y metropolitana de Monterrey? Y la que encontraron en la cisterna, ¿no? Dicen. Hallada después de haber buscado en el hotel, la cisterna fue encontrada en una cisterna y que sin que sus pulmones estuvieran llenos de agua, sin tener una fractura de un golpe como se determinó, dijeron que se cayó y que se ahogó, ¿sí? Bueno, este caso, que fue un feminicidio que movilizó a todo el país, que es una radiografía exactamente de lo que pasa, y quiero referirme a ello, de que una desaparición más tarde se convierte en un tema de trata, porque estuvieron involucrados temas de trata y de explotación, y después más tarde en un feminicidio. Bueno, así como fue catalogado de homicidio culposo, o sea, fue su culpa porque se tropezó y cayó en una cisterna. Para que nos demos cuenta cómo un caso tan emblemático resultó en una reclasificación de homicidio culposo, y que fue gracias a muchísima presión de la sociedad civil y de forenses externos y independientes, que pudieron reconocerse que temas como los zapatos, que eran unos Converse de botita, no se pudieron haber caído durante su tropezón, que sus pulmones nunca tuvieron agua, aunque el agua tenía más de 25 centímetros de altura. Por eso es muy importante el tema de los peritajes y cómo actúa alguien para determinar la causa de muerte de una mujer. Bueno, pues si Devani, que fue a todas luces vigiladas las pesquisas, los periciales que hacían, fue catalogado con un homicidio culposo, ahora imagínense estas 33 de homicidios culposos que dice la Fiscalía de Morelos que han existido acá. Ahora, los 41 homicidios dolosos, todos cometidos con arma de fuego. Antes estábamos que las mujeres que sufrían violencia familiar probablemente habían sido golpes, asfixias, y que, bueno, te tenía que revisar, porque nos costó mucho trabajo que la violencia familiar se determinara como un delito, porque era como normal que nos golpearan, nos pegaran, demás. Bueno, pues ahora el 100% de los hasta hoy publicados como homicidios dolosos de las mujeres en Morelos son con arma de fuego, para que nos demos una idea de cómo asesinan a las mujeres en nuestro estado. Y a ellos sumémosle los 21 feminicidios que dice, bueno, estos sí son 21 feminicidios. Imagínense un estado
pequeñito, que no representamos ya creo que ni el 2.1% de la lista nominal de nuestro país, que somos intrascendentes en ese aspecto, que somos el estado peor rankeado, nuestra gobernadora de 32 entidades, la 32 menos calificada, pero es el estado al que más viene la presidenta de la La República. extorsión también, estamos... En primer lugar en extorsión. Estaba leyendo, el 89% de los delitos de trata son mujeres, y los demás son niñas y niños, o sea, los hombres no los están traficando por el hecho de ser hombres, ¿sí? Entonces, violencia sexual, pongamos atención, 100 agresiones sexuales por hora. Si contamos violación simple, violación equiparada, acoso, hostigamiento, abuso sexual, y sumas el número de denuncias en este país, 100 agresiones por hora, pero solo 8 de cada 100 denuncian. Violencia familiar también en Morelos ha estado viendo mucho, Indira, que se ha estado disparando absurdamente. A eso voy ahorita. Ahorita en violencia sexual estamos teniendo 100 agresiones sexuales por hora, pero solo 8 de cada 100 denuncian. 8 de cada 100. Así que multipliquemos esas 100 agresiones por hora por la N potencia que nos lleve a imaginar qué es lo que sucede con esas 92 que sí sufren una agresión, pero que no la denuncian. Ojo, el número de llamadas al 911 pidiendo auxilio por un evento de violencia familiar o de violencia sexual no necesariamente es el número de carpetas de investigación. Y al revés, el número de carpetas de investigación que ya recepcionan una denuncia no necesariamente antes hablaron. Entonces, ese cruce, hay un limbo, hay un número que no sabemos en realidad cuántas agresiones cuentan. Y efectivamente, Rubén, la violencia familiar es el segundo delito en el país de mayor impacto, que tendría que perseguirse de oficio, para que no tengamos temas como el vergonzoso caso del exdirector de Pemex, que también lo llevó aquí la Fiscalía de Morelos, que dijeron, es que como ya concedió el perdón a la víctima, nosotros no vamos a seguir investigando, cuando tiene que ser de oficio para poder salvaguardar a las mujeres. Les pongo un dato. 758 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar todos los días en México, pero no significa que esas hayan sido las agresiones. Si ya 757 se animaron a ir todos los días, 750 mujeres dicen, sí voy a ir a denunciarlo, no significa que sean las únicas que lo hayan sufrido. Y hay muchas que llamaron, pero no necesariamente fueron a denunciar. Entonces, estamos hablando de un delito que no contiene para su prevención la infraestructura. Bueno, seguimos sin titular de la Secretaría de las Mujeres, porque hasta apenas, ya próximamente, la siguiente semana, termina el periodo de esta responsabilidad que tiene Laura Itzel Castillo, que nunca ha tenido una sola iniciativa, la senadora, en favor de las mujeres, pero ha sido designada como la titular para ocupar la Secretaría de las Mujeres en el Gobierno de México, pero cuando acabe su mandato como presidenta de la mesa directiva del Senado. Entonces, todo puede esperar. No tenemos pregunta rápida, Indira, si me permites. ¿Es tiempo de mujeres entonces? Digo, te escucho hablar y yo diría, ¿es tiempo de mujeres? No llegamos todas, pero sí llegaron gracias a la lucha de las mujeres, porque no podrían estar ahí estas señoras si no es gracias a un movimiento que empezó peleando por el sufragio, luego por la paridad, luego generar que sea un delito la violencia política, porque no puede ser el costo que sea en condiciones inequitativas y violentas. Y luego llegamos también las de la 3 de 3 a decir, no basta la paridad y la violencia política si sigue habiendo agresores en el poder. Entonces, gracias a toda una lucha social que no se reduce solo a México, están ahí. Pero el asunto no es que lleguen más mujeres al poder, es que lleguen más mujeres al poder con poder, que no se comporten como si fueran el moñito rosa, naranja o morado de la solapa del traje de los señores que siguen mandando, que estén más vinculadas a otros intereses de poder que a las agendas de hombres y de mujeres, porque creo que no deben llegar a gobernar o a legislar solo para las mujeres, pero sí creo que tienen una responsabilidad histórica por muchas que durante décadas no ocupamos un espacio público. Mi abuela en algún momento no votó. Mi madre en algún momento seguramente se incorporó a las instituciones y a la vida institucional, pero no con los mismos derechos. La paridad nos la regatearon hasta el 2019, o sea, no tenemos ni siquiera 10 años con la paridad. Pero bueno, ya tenemos una primer presidenta mujer, una primer mujer gobernadora, tenemos a muchas legisladoras. Yo les pregunto a las legisladoras de Morelos, ¿cuántas leyes han hecho
¿En qué han cambiado? ¿En qué han contribuido? ¿Cómo lo han hecho? Y también a los hombres, porque es una trampa patriarcal dejarles de exigir a los hombres qué cosa han hecho por las mujeres y los hombres de los territorios que habitamos y transitamos. Pero regreso a una cifra con la que sí quiero terminar cuando vi el análisis de más. Morelos tiene el primer lugar en extorsión, el primer lugar en feminicidios, en trata de personas y en desapariciones. O sea, si no vemos esta ecuación y volteamos a ver, mientras suceden, al mismo tiempo suceden temas como los que ya estaban denunciando, tarifazos, recortes presupuestales, seguimos sin titular del tema de las mujeres, el 80% del presupuesto en Morelos está asignado a una tarjeta subsidiaria bimestral de 500 pesos, 600 pesos, de corazón de mujer, solo para mujeres de 55 y 59 entre 55 y 59 años, cuando las principales víctimas de trata, de feminicidio, de desaparición son otras, y se puede prevenir. El asunto es que el gobierno cree que ese es nuestro destino. Y yo nos invito a que no caigamos en esa condena que las instituciones nos quieren decir, que tu destino, mujer, en Morelos, es ser asesinada, ser desaparecida, ser violentada, y que además, si sobrevives a ello, no pase nada y no haya consecuencias, porque el 98% de los delitos está en impunidad, o sea, no hay consecuencias. Y ahora, centrémonos en Cuautla. Cuautla, que es este experimento nuevamente del Plan Cuautla, no sé si nos están invitando a que nos escondamos atrás de las docenas de lonitas del Plan Cuautla para que ya creamos que no nos pasa nada, mientras todos los días hay desapariciones, secuestros, raptos, probablemente con fines de explotación, el tema de feminicidios. Esta cifra que dijimos de feminicidios, el mayor número se concentra en el oriente del estado de Morelos y en Cuautla, para ser exactos. Conciertos, bienvenidos. Orquesta, bienvenida. Pero ¿cuál es el presupuesto para prevenir, para atender, para erradicar la violencia contra las mujeres? Lo digo porque no es menor el que yo señale que no hay una titular de las mujeres, porque deja ver cuáles son las prioridades de un gobierno. Y la extitular de la Secretaría de las Mujeres prefirió priorizar ser titular de una comisión de candidaturas en Morena que dar cuentas de que desapareció la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Atender la Violencia, y era la encargada de las alertas de género. Morelos tiene alerta desde hace muchos años, y no en todos los estados, no en todos los municipios de nuestro estado, pero sí creo que en todos los municipios de nuestro estado ya no hay un solo metro cuadrado libre de violencia. ¿Y por qué me refiero a esto? Aparte de que gran parte de mi vida la he decidido caminar para fortalecer el marco jurídico de protección de las mujeres, porque hay quien sí está haciendo la chamba, y son los refugios. Porque los refugios salvan vidas, ¿eh? Cuando una mujer que... Y le niegan el apoyo. Y les niegan el apoyo, brutal y se ha recortado el presupuesto, y le dicen, con menos, Bártola, con 2 pesos, Bártola, te dejo estos, pagas el teléfono. Y la luz. Y la luz, y de lo que sobre, todavía, bueno, pues ahora hay más víctimas de violencia y menos presupuesto. Y las compañeras de sociedad civil organizada, de la Red Nacional de Refugios, que aglutinan todos los refugios de sociedad civil de todo el país, han denunciado que con mucho menos presupuesto han tenido que atender a más víctimas de violencia. Y en el caso de Morelos no es la excepción. Aquí en Cuautla existe el refugio del vuelo de las mariposas, y hemos decidido el poder apoyarlas y respaldarlas. Por eso, el próximo sábado 29 de agosto, a las 4:30 de la tarde, nos hemos convocado para decir, dado todas estas cifras que ya comenté, por estas circunstancias, requerimos apoyar el refugio y el trabajo de sociedad civil organizada y concientizarnos que todas y todos podemos ser parte de la solución. ¿Cómo? Una mujer no está condenada a vivir en el refugio más allá de 90 días. O sea, en algún momento tiene que salir y hacer su proyecto de vida. ¿Dónde está la bolsa de trabajo que el gobierno, que la iniciativa privada, bajo algún convenio, está esperando a que estas mujeres salgan y rehagan su proyecto de vida? ¿Dónde están las políticas públicas para las niñas y niños, hijas e hijos de estas víctimas de violencia sobrevivientes? Porque pues un feminicidio sí se puede prevenir, para poderles dar esas becas, eso que tanto reparten, que te encanta. ¿Dónde están ese proyecto de vida y acompañamiento psicoemocional para esas niñas y niños que sobrevivieron a este trauma? Bueno, pues perdón, por tiempo, nada más, si nos dices la fecha, 29 de qué, perdón, de agosto. 29 de agosto, sábado, a las 4:30 de la tarde, podamos estar... ¿Cuántos llevas inscritos? Ya van más de 1000, ¿no? Ya más de 1000 inscritos, aunque sabemos que, bueno, muchas veces se inscriben y no van. Bienvenidas todas y todos, y esperamos que no merme la convocatoria. Se han estado reportando por mensaje, por inbox, estamos intentando conectarnos con todos. Ya están los kits preparados, que es
un tema de hidratación, es un paliacate alusivo a que es un vaquerruma, una carrera vaquera, un número de corredor de manera gratuita, porque a mí me sigue indignando que haya cobro por carreras convocadas por parte de las integrantes del Cabildo Municipal de Cuautla, que no se transparente cuántos inscritos, cuánto dinero tuvieron, de eso cuánto se invirtió en estos kits y demás, y además hayan pedido a cambio de su kit de inscripción la credencial del lector. No se dejen sorprender. Entonces, esta es una primera carrera con causa, en medio de... Fíjate que estuvimos investigando un poco ese tema y porque me alarmó, yo dije, yo sí los voy a reventar si es correcto, pero estuvimos averiguando y al parecer la regidora está como patrocinadora, no como organizadora, ¿eh? Entonces, obviamente le dijimos, oye, creo que es muy interesante. Son dos carreras, pero estamos hablando de la misma. Hay mucha confusión ahí, sinceramente, y te la están achacando. Entonces, sí, la persona con la que consulté me dijo es patrocinadora, no organizadora. Ahora sí que, pues, el derecho de réplica. Bueno, hay dos, no, adelante, ¿eh? Y de hecho, nos invitaría a que este estudio nos reciba y comentemos, por favor. Sí. Lo digo porque las playeras llevan su nombre y fue en su oficina y hay videos en redes donde dicen pasa por tu oficina de tal, y compañeras que dicen yo fui y me pidieron mi copia de credencial de lector, y en el video también lo dicen, no olvides traer tu copia del INE. Entonces, hubo dos carreras. Hay pruebas de lo que estamos escuchando, le invitamos a que venga a este programa a aclarar esta situación, porque yo creo que toda versión tiene sus dos caras, y la verdad, esos son temas delicados. Yo quiero cerrar con esto, de decir, la ciudadanía podemos concientizarnos de que todos y todos podemos ser parte de la solución, que los datos son alarmantes, que no nos reduzcamos a cifras, que somos mujeres, niñas, niños, hombres, que merecemos vivir con seguridad y con tranquilidad, que Cuautla requiere soluciones muy concretas, que Morelos requiere dejar de ser ese foco rojo y que México atraviesa una crisis sistemática de violación de derechos humanos, pero que las cifras son importantes porque nos permiten medir el problema. Entonces, hoy 25 de agosto, un día de acción contra la violencia, esperamos que lo que nos esté informando ahorita la gobernadora en conferencia de prensa que está en Cuernavaca, también incluya acciones, porque más allá de poder inaugurar centros libres que no son más que ludotecas donde ponen a las mujeres a hacer macramé, mientras no hay subsidios para garantizar la autonomía económica, política y física de las mujeres, hay acciones contundentes. Está por iniciar en septiembre el periodo de sesiones. Viene el proyecto de presupuesto para el 2027 y queremos vernos como mujeres en las prioridades del presupuesto para la prevención, para la atención, para la erradicación y también para la sanción de la violencia contra las mujeres, porque es nuestro derecho humano poder vivir y transitar para construir una sociedad más justa y más igualitaria. Indira, muchísimas gracias. Nos gustaría tenerte otra vez aquí en el estudio para armar un debate, a ver si la regidora se anima, y así como me mandaron a la persona a aclararme la situación, pues le viene al programa también aquí a armar este debate. Pero antes de que nos vayamos, aprovechando, porque también hay que hablar de las cosas buenas, va a haber una Feria Nacional del Empleo en Cuautla. Tenemos un video y es en estos días y me gustaría pasarlo antes de cerrar, padre, si me permites. Adelante, máster, por favor. Cuautla y municipios cercanos. Asiste a la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026. Te esperamos el miércoles 26 de agosto en instalaciones del Tren Escénico, ubicado en calle 19 de febrero sin número, Colonia Centro de Cuautla, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Más de 40 empresas estarán participando con más de 500 vacantes para ti. Es tu oportunidad de encontrar un trabajo formal, digno e incluyente. Regístrate en ferias.empleo.gov.mx. El Gobierno de México, Gobierno del Estado de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo te invitan. Pues ahí lo tienen, mañana. Ojalá sirva. Pues quiero aprovechar para mandar un saludo por presidentes y los de Cabildo y todos los en Cuautla, pronto van a necesitar chamba, porque ahora hasta quitan cámaras. Mandan a los policías a quitar cámaras. Dime si no estamos en un municipio brillante. Qué bueno que se da esta feria y todos los conciertos y todo lo que está llegando. Mi pregunta es, ¿quién de verdad nos estaba condicionando? ¿Quién tenía que esperar que agarraran a unos y arrestaran a otros para poder hacer todo esto por Cuautla cuando la administración empezó desde el 1 de enero de 2025?
¿quién nos trataba como personas indignas de todos estos presupuestos y todos estos proyectos hacia los cuautlenses? A mí me parece que es importante que estén llegando todas estas acciones interinstitucionales, pero se tardaron, llegaron tarde y espero que no pongan como pretexto y panacea el plan Cuautla. No es nada onda, pero la gobernadora es mujer, así que... Gracias, Indira. Te quiero decir algo, tu voz se escucha y se escucha fuerte. Aprovecho para enviar un saludo también a mi amiga Adamari, que de verdad, del Refugio de las Mariposas, Charo Martínez, porque son de veras mujeres también de primera línea, sí. Y esas voces son las que queremos escuchar, que se escuchen. Sí, hay que empujarlas, Y siéntate invitada en este programa cuando gustes, y vamos a estar atentos a las contestaciones de la regidora para coordinar este debate, que creo que es muy interesante, ¿eh? La verdad, creo que valdría la pena porque... A ver qué dice.